Debemos estar alertas, lo que le sucedió a este país, nos podría suceder a todos. La economía de un país que parecía correr rápidamente por la autopista en dirección al primer mundo, colapsó completamente luego de recibir una herida de muerte propinada por la pandemia. En junio del 2022, el primer ministro de Sri Lanka declaró que la economía se había derrumbado por completo. Sri Lanka, golpeada por la crisis, se enfrenta a una situación cada vez más grave, que ha dejado a millones de personas luchando contra la escasez de combustible, electricidad y alimentos, de acuerdo a un reportaje de la CNN. Desesperado, el gobierno ha estado buscando ayuda de otros países y del Fondo Monetario Internacional para estabilizar la economía. Pero las medidas tomadas por el gobierno son insuficientes. Ni siquiera la semana laboral de 4 días, establecida para que los empleados públicos puedan atender sus cosechas. Nada de esto ha servido para solventar los aumentos desmedidos de precios. Los pacientes no pueden desplazarse a los hospitales, debido a la escasez de combustible y los precios de los alimentos siguen aumentando descontroladamente. ¿Qué pudo pasar para que Sri Lanka, que parecía tenerlo todo, terminara debiendo dinero a una docena de países, y con un fuerte racionamiento de combustible y alimentos? En este video, veremos las consecuencias de la mala administración que los gobiernos imponen, y cuyas consecuencias terminan pagando los ciudadanos inocentes. Sri Lanka es una pequeña nación insular de solo 22 millones de personas, con mucho a su favor. Cuenta con altas tasas de alfabetización y mano de obra calificada, en comparación con muchos de sus vecinos. Su tierra es extremadamente fértil y sus bosques, playas y minas de gemas son hermosas atracciones que invitan a los viajeros interesados en la naturaleza. Estas gemas, zafiros y rubíes por nombrar solo algunas, cubren casi el 25% del territorio de Sri Lanka. Su explotación permitió que Sri Lanka se convirtiera en una de las economías de más rápido crecimiento en la región, durante finales de la década del 2000 y principios de esta década, con un abundante crecimiento económico. A principios de este año, surgió una conmoción desastrosa que causó una crisis de deuda nacional en Sri Lanka. Los ciudadanos ya no podían comprar artículos esenciales como alimentos, combustible y medicamentos. Una abrupta caída económica comenzó a abrirse paso en cada rincón del país, dejando mucha destrucción. El país se vio afectado por los principales errores señalados por los economistas. El en apariencia misterioso colapso de Sri Lanka, en realidad es producto de una serie de eventos negativos que le impidieron seguir avanzando en su economía, y planes negativos. Desafortunadamente, una serie de acciones erradas bastaron para colapsar este próspero país. Y la lección que esta situación nos deja es que es algo que puede ocurrir en cualquier país. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Durante las últimas 4 décadas, la mayoría de los economistas se han basado en la misma suposición obsoleta, que cualquier economía poco desarrollada puede hacer una transición de una etapa agraria a la manufactura industrializada y, en última instancia, a la autosuficiencia a través de sectores de servicios como los que se encuentran en Occidente. Por supuesto que existen ejemplos exitosos de esta evolución económica en Corea del Sur, Taiwán y Japón, como lo muestra la historia reciente. Pero muchos olvidan que fue la fuerza del libre albedrío durante la revolución industrial por parte de los innovadores y emprendedores, que dio paso a la electricidad e impulsó a la industria. Por extraño que parezca, esta suposición obsoleta sigue siendo algo común que muchos dan por cierto, ya sean inversores sabios o novatos, llevados a tomar decisiones cada vez más ansiosas y sin control. La historia del ascenso y la caída de Sri Lanka es la principal evidencia del hecho de que solo hay una cantidad limitada de espacio en nuestra economía global moderna para el crecimiento económico. Desafortunadamente, adaptar un mercado libre y entrar en los mercados internacionales recién abiertos no garantiza el avance como economía. Hay muchos otros factores que contribuyen y están involucrados. Y hablando de eso, todo depende de un nivel de desigualdad que la mayoría de nosotros encontraría bastante preocupante, y nos hace preguntarnos, ¿cómo Sri Lanka, una de las economías más prometedoras del mundo antes de 2020, cayó casi en la ruina en apenas 2 décadas? ¿Es esta historia una prueba de que no todas las naciones están destinadas a la prosperidad final,
sin importar cuánto se esfuercen? Ahora que Sri Lanka ha caído tanto desde su antiguo punto culminante financiero, ¿hay alguna manera de volver a la prosperidad y a los estándares de vida anterior? Es obvio que este es el momento para reconstruir la estrategia, y así volver a formar parte de la economía global y recuperar su gloria pasada. El gobierno de Sri Lanka se declaró vencedor a fines de la década del 2000, cuando dejó a los LTTE, una organización militar separatista que luchaba por crear un Estado independiente, completamente derrotados en 2009. Con la amenaza de conflicto internacional finalmente eliminada, y muchas ventajas que ya no estaban amenazadas por la inestabilidad, el país comenzó a invertir fuertemente en su crecimiento. El turismo floreció a medida que los viajeros, intrigados por su rica cultura y su entorno sublime, vinieron de todas partes para descubrir sus secretos. Esto, por encima de todo, significó que finalmente esta nación podría existir como siempre debería haber existido, totalmente unificada y orgullosa. La minería de piedras preciosas tuvo un resurgimiento, lo que solo aumentó el deseo de visitar el país. La agricultura se expandió intensamente, con la producción de productos de té, altamente codiciados, convirtiéndose en una atracción para los turistas. Aprovechando al máximo su mayor recurso natural, el pueblo y la identidad cultural de Sri Lanka se mostraron con orgullo al mundo. Además, su sistema educativo bien desarrollado era motivo de alabanzas internacionales, ya que tenía una de las tasas de alfabetización más altas entre los países en desarrollo. Esto posteriormente convirtió a Sri Lanka en un destino popular para externalizar servicios, como centros de atención al cliente y operaciones de asistencia técnica, que se brindaban a los países occidentales. Aunque tales roles pueden parecer insignificantes desde el punto de vista de dichos países, crean oportunidades increíblemente prósperas para las naciones en desarrollo, donde la afluencia de dinero es casi totalmente sostenible, a través del aprovechamiento determinado de los recursos limitados. Durante 26 años de feroz guerra civil y ataques de brutalidad que destrozaron Sri Lanka, un beneficio inesperado surgió para un limitado grupo de residentes, los trabajadores calificados que iban a trabajar en el extranjero como exiliados, y proporcionaban una fuente de ingresos para sus familias en casa a través de las remesas. Sin embargo, este acto también provocó conflictos. Se creó un ambiente de desconfianza financiera, y la total falta de fe en que las soluciones a largo plazo fueran sostenibles. Las críticas probaron ser justificadas, ya que se invirtieron grandes capitales del gobierno en industrias no rastreables. Las empresas privadas siguieron el mismo camino. Las industrias no comercializables, como la educación doméstica, la atención médica y los servicios gubernamentales, son la columna vertebral de la vida cotidiana en lugares como Sri Lanka. Estas industrias son increíblemente importantes, pero no se puede confiar en ellas solo para lograr el crecimiento del Producto Interno Bruto, en una economía en desarrollo como Sri Lanka. Los expertos de todo el mundo están de acuerdo en que los proyectos de desarrollo de infraestructura son una de las formas más fáciles de aumentar las inversiones, que conducen a un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. Los grandes proyectos de construcción requieren inmensas cantidades de capital, así como muchos trabajadores que pueden o no tener habilidades especializadas. Además, estos trabajos de construcción tienden a utilizar una gran cantidad de materiales de origen local, como cemento y grava, cuyo manejo para enviar a través de las fronteras internacionales es complicado. El gasto en infraestructura es una excelente manera de inyectar capital en una economía y fomentar el comercio en ese mismo ámbito. Si bien obras como carreteras, ferrocarriles, puertos y redes eléctricas abarcan el presupuesto general de infraestructura, estas iniciativas también tienen algunos beneficios ocultos. Las empresas y los trabajadores se vuelven más eficientes, lo que resulta en niveles de producción más altos, y los municipios se benefician de los impuestos adicionales para sus arcas. Desgraciadamente, confiar en esta forma de gasto tiene sus inconvenientes. Desaparece rápidamente si no existen mecanismos adecuados dentro de una economía para aprovechar plenamente la eficiencia extra a través de nuevos elementos de infraestructura. ¿Alguna vez ha tenido un buen año en los negocios y se ha convencido de que expandirse es el único camino a seguir? Claro, si realmente hay una necesidad de espacio adicional, entonces invertir en él puede ayudar a un mayor crecimiento.
Pero a veces no necesitamos una oficina más grande, o en este caso, más infraestructura para generar crecimiento. Invertir recursos en proyectos innecesarios solo porque el dinero está disponible parece insensato, ¿no? Parece que el juicio básico se va por la ventana, cuando percibimos cientos de millones de dólares de los contribuyentes como algo accesible, a la mano. En lugar de eso, se suele olvidar convenientemente que es el dinero duramente ganado de las contribuciones económicas nacionales, y merece una seria consideración. Es difícil entender el por qué la construcción de más infraestructura inevitablemente proporcionará un avance después del incentivo económico. De alguna manera, la gente piensa que sucederá mágicamente por sí solo. La abundancia de recursos de algunas naciones como los estados del Golfo les permite permitirse un gasto imprudente y una expansión excesiva, como pasa en las naciones de rápido crecimiento como China. Sus empresas experimentan un crecimiento tan desmesurado, que la construcción descontrolada es a menudo el único método que tienen para mantenerse al día. Pero nada de este desarrollo de infraestructura sin sentido proporciona a estos países soluciones comerciales de gran potencial. Primero hay que consolidar las empresas, antes de darles apoyo con las medidas concretas necesarias para su funcionamiento. Incluso las lejanas tierras de China están empezando a notarlo. Para países como Sri Lanka, la situación fue drásticamente cuesta abajo. Se llevaron a cabo infraestructuras extravagantes para que el país pareciera una economía avanzada, pero estos proyectos se pagaron con mucha deuda adquirida por naciones poco desarrolladas. Y aunque el gasto público era lucrativo y proporcionaba puestos de trabajo reales a muchos ciudadanos, lo que se precipitó a la sombra fue una trágica devastación de las industrias comerciales que, de manera natural, mantenían el equilibrio económico a largo plazo. Para los desafortunados ciudadanos, que no entendían por qué su nación se derrumbó de repente de la noche a la mañana, las deficiencias financieras mostraron cómo la estabilidad a largo plazo se había desperdiciado descaradamente desde el principio. Sri Lanka se ha topado con un problema simple, pero alarmante. En su esfuerzo por desarrollar su economía, se ha endeudado profundamente. Más dinero estaba saliendo de su tesorería para pagar préstamos y comprar importaciones de otros países para apoyar a la población local, que lo que venía de las exportaciones y otras fuentes de ingresos. Pero este no es el caso de la mayoría de las naciones del mundo. Muchas con volúmenes de importación más altos que las exportaciones siguen siendo bastante prósperas, lo que hace casi imposible que estos países exporten más de lo que importan, a menos que, por supuesto, se lancen muchos contenedores llenos de mercancías al mar. Al colapsar la economía, el pánico comenzó a extenderse por Sri Lanka, ya que esta situación angustiante debía abordarse de inmediato. El déficit comercial alto es un problema que hasta naciones desarrolladas como Estados Unidos tienen, y aunque puede ser preocupante, todavía podemos ver un lado positivo. El dinero puede entrar en la economía a través de diferentes medidas, y estas diferentes cifras son analizadas por los economistas utilizando el índice de balanza de pagos. Es esencial comprender cómo entra el dinero y sale de una economía. Esto determina si se puede mantener o no un equilibrio. El comercio es sin duda la forma económica más fácil de entender. Si una economía exporta más de lo que importa, entrará dinero. Por el contrario, si una economía exporta menos de lo que importa, habrá dinero que saldrá, lo que se traducirá en pérdidas, un punto importante a tener en cuenta. Lo que también hay que recordar es que estas importaciones y exportaciones también incluyen servicios. Por ejemplo, si una empresa estadounidense contrata consultores de Sri Lanka, esto serviría esencialmente como una importación de servicios para Estados Unidos y una exportación de servicios para Sri Lanka. Estas transacciones se producen como cualquier importación y exportación normal, y en este último caso se transfiere dinero en efectivo del importador al exportador. La confusión puede surgir debido a que los servicios son mucho más difíciles de definir, en términos de si salen o entran de un determinado país objetivamente, como los artículos físicos que entran y salen de los cargueros. Sin embargo, sigue siendo importante que tengamos en cuenta estos puntos. Con una economía tambaleante, los países recurren a inversores extranjeros en busca de un flujo de dinero para estabilizarse. Pero lo que estos países no saben es que las inversiones pueden ser préstamos o compras directas de activos.
Por ejemplo, si un inversor británico compra acciones de una empresa estadounidense, esto cuenta entre las inversiones extranjeras netas. Y si esos economistas quieren entender realmente la situación, tendrán que distinguir entre inversión extranjera directa e inversiones extranjeras de portafolio, como por ejemplo, la bolsa de valores. Cuando un país se expone y su economía sufre, el pánico se apodera de los ciudadanos. La inversión de cartera extranjera se refiere a cuando un inversor extranjero invierte dinero en un activo que no administra. Por ejemplo, si un australiano compra acciones de Apple, entonces no tendrá control sobre la compañía más allá de recibir su parte de votos y decisiones tomadas por los accionistas. Por otro lado, la inversión extranjera directa ocurre cuando los inversores extranjeros aportan dinero para un activo que controlan en su totalidad. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las formas de inversión extranjera directa implican transacciones inmobiliarias. La inversión extranjera directa puede brillar en un lienzo mucho más grande y extraordinario, con inversores extranjeros masivos que compran empresas enteras o incluso partes de infraestructura. Normalmente, el país anfitrión muestra una preferencia por la inversión de cartera extranjera, al ver cómo avanza la estabilidad económica y sus ciudadanos controlan lo que es suyo, pero también gana dinero del otro lado de la frontera. Si una economía se enriquece con abundante inversión extranjera, usará ese brillo que la recompensará con dinero de financieros más allá de sus fronteras, para igualar la riqueza que ha ganado al comparar importación versus exportación. Pero debido al empobrecimiento, ahora la realidad se ve a través de una luz más clara. No hay confianza, solo la certeza de que cualquier esfuerzo eventualmente fracasará. En momentos como estos, los inversores ansiosos agotan sus fondos, tomando dinero en efectivo en forma de alquileres, dividendos e intereses. Un flujo preocupante de pérdida de efectivo del país anfitrión ocurre cuando estos fondos se transfieren de regreso a la patria. Afortunadamente, se pueden obtener beneficios cuando numerosos mercados reciben enormes cantidades de inversión. El impresionante Fondo de Riqueza Soberana de Noruega, que se beneficia de inversiones que abarcan todo el mundo, lo demuestra claramente. Además, las remesas son otro contribuyente crucial para los bancos de muchas naciones. El 5% de la fuerza laboral mundial que reside en el extranjero contribuye en gran medida a los ingresos producidos en sus respectivos países. Sri Lanka en particular, a la luz de sus bajos ingresos económicos y el gran número de inmigrantes que hacen vida en el exterior, es un país notable dentro de las estadísticas. Por último, está la ayuda exterior. De manera alarmante, la ayuda exterior global se ha elevado a más de 161.000 millones de dólares estadounidenses anuales. Lamentablemente, esta ayuda está tomando cada vez más la forma de ayuda física, como el envío de buques llenos de alimentos, medicamentos y equipos, en lugar de canalizar créditos monetarios. Estados Unidos y su poderío económico que le da ventaja, por ser el dólar estadounidense la moneda de intercambio mundial, necesita tomar discretas medidas enfocadas a minimizar innumerables pérdidas presupuestarias, que podrían desestabilizar rápidamente su importancia frente a otras monedas globales. Es obvio que tan poderosa nación no desea que su moneda pierda su posición aceptada como moneda mundial para la mecánica internacional, el comercio y las transacciones financieras. La economía global parece estar desmoronándose rápidamente. Muchas economías avanzadas están tratando de estabilizar el estado ya decadente mediante la realización de inversiones extranjeras, con el fin de cubrir las pérdidas en la balanza comercial. Una empresa como Apple adopta un enfoque creativo, y cada parte del proceso simplificado muestra su dominio sobre la influencia internacional. El litio se extrae con éxito en Brasil, luego se envía en un carguero griego, luego se emplea en la creación de baterías en Taiwán, seguido del ensamblaje final del producto en China, solo para ser enviado a una ciudad lejana como Berlín, donde se espera ansiosamente su llegada. Sorprendentemente, a través de esta red comercial interconectada que controla los precios en muchas ciudades metropolitanas, no hubo participación directa de los Estados Unidos, pero las empresas estadounidenses se benefician incesantemente de los posibles ahorros de costos, obtenidos sin pasar por los impuestos gubernamentales de importación y exportación, lo que increíblemente terminará perjudicando al consumidor estadounidense. Sri Lanka se encuentra en una situación difícil. Al carecer del lujo de grandes inversiones internacionales, se quedó sin dinero,
debido a la importación continua de artículos mientras no exportaba. La compensación de esta deuda se hizo dependiente de los inversores externos que traen capital extranjero. Pero desafortunadamente, estas contribuciones no fueron inversiones de capital que otorgaron participaciones de propiedad, sino simplemente préstamos que causaron más daño a la economía. La difícil situación de Sri Lanka es un recordatorio desgarrador de que no todos los países pueden acumular riquezas, a pesar de su sincero esfuerzo y ambición. Con la economía en mal estado, los préstamos tienen que ser pagados, pase lo que pase. Los inversores extranjeros conocen los riesgos de invertir. Puede que no haya rendimientos durante los periodos negativos y su dinero podría desaparecer. Sin embargo, los préstamos a países en desarrollo como Sri Lanka vienen con tasas de interés más altas, debido a que hay un mayor riesgo de que el préstamo se desgaste con el tiempo. En Sri Lanka, las empresas públicas y privadas que obtienen créditos internacionales deben hacer un número previamente acordado de pagos a los países acreedores. Es una situación incómoda, ya que todas las partes involucradas deben planificar cuidadosamente con anticipación, teniendo en cuenta las obligaciones financieras acumuladas en su historial. Durante un tiempo, Sri Lanka logró mantenerse, aunque perdiendo dinero de las exportaciones, de los rendimientos de sus inversiones e incluso de los fondos prestados, gran parte de los cuales fluían hacia artículos que no hacían nada para mejorar su industria. Parecía inevitable que el país sufriera pronto un colapso económico completo. Y entonces ocurrió el desastre. La pandemia llegó, lo que llevó a un repentino cierre de la llave del financiamiento internacional. Ya no se prestaría dinero en efectivo. Esto se hizo para controlar el caos y salvar su economía. Con respecto a las fuentes que alguna vez fueron prósperas, el turismo se había reducido a casi nada, y los trabajadores en el extranjero dejaron de enviar remesas, aniquilando totalmente las posibilidades de mantenerse a flote en medio del turbulento mar de la pobreza. A medida que la pandemia se extendía por el mundo, Sri Lanka era un país que ya estaba luchando económicamente, con pocas industrias generadoras de ingresos importantes. Sin los acreedores que le prestaban dinero, se vio rápidamente despojado de esa alternativa que le había dado un poco de estabilidad. Completamente drenada de fondos, pero obligada a cumplir con obligaciones financieras, Sri Lanka terminó como una nación puesta de rodillas. Rápidamente forzada al modo de emergencia, parecía que no había luz brillante para sacarla de su obscuridad financiera. La gravedad de esta situación fue mayor de lo que la gente creía. Todos los fertilizantes y pesticidas de los que dependía Sri Lanka para su industria agrícola provenían de fuentes externas. Luchando por mantenerse al día con los gastos de costos extranjeros, Sri Lanka suscribió pérdidas de $400 millones cada año para asegurar sus propios medios de sustento. Una decisión inevitable con consecuencias inimaginables. Para salvar su economía, la larga recuperación sostenible de los presupuestos tenía que comenzar, ahora o nunca. El alcance financiero puede haber significado un desastre en ese momento, pero se mantuvo como el esfuerzo acordado requerido para resucitar una economía inestable. Desde entonces, el progreso se presentó en cascada a través de estos vientos de cambio. Los ingresos comenzaron a abastecer a los hogares una vez más y el gobierno recuperó su estabilidad. La transición de una economía subdesarrollada a una en desarrollo, y luego a una economía avanzada no es poca cosa. Requiere el delicado equilibrio de muchos elementos diferentes. El desarrollo de un mercado interno sólido es primordial. Sin eso no puede haber economía. También se debe capacitar a una fuerza laboral adecuadamente calificada, crear industrias económicamente competitivas y establecer instituciones que generen ganancias, más allá de las fronteras de la nación. Sin controles en todos estos campos, el avance podría tropezar y hundirse una vez más. Sustentar los recursos nacionales de Sri Lanka es esencial para crear un entorno estable, pero tal esfuerzo requiere grandes inversiones que muchos prestamistas e inversores no están dispuestos a hacer. El país tiene una mala historia de reembolso de préstamos, y por lo tanto, los ciudadanos reciben rendimientos limitados por su inversión, incluso si todo va bien. Esto se ve agravado por el hecho de que muchos trabajadores hábiles están emigrando al extranjero,
en busca de oportunidades que prometen hasta 10 veces más en comparación con los puestos de trabajo locales. Esto quiere decir que la fuerza laboral de Sri Lanka continúa disminuyendo constantemente. Por último, Sri Lanka no tiene muchos recursos naturales, más allá de las piedras preciosas, lo que debería haber sido algo a tomar en cuenta al planificar con anticipación. Por lo tanto, sin la asistencia adecuada, Sri Lanka carece de las condiciones para la estabilidad. Y tal como están las cosas ahora, parece imposible cambiar todo esto en el corto plazo. En estos días, la competencia por los escasos recursos en la economía global parece haber aumentado. Sri Lanka es un país en desarrollo industrial menor, situado cerca de la enorme India. Está luchando por mantenerse al día. Este país vecino es su mayor competencia, con fuerzas laborales 50 veces más eficientes que las suyas. ¿Por qué una gran corporación elegiría establecer operaciones en Sri Lanka? La competencia, en su mayor parte, solo puede compensarse con incentivos considerables dentro de sus fronteras. Las garantías y las tasas de interés cada vez más altas son, en consecuencia, de suma importancia para un país que carece de entrada de efectivo. Lograr suficiente inversión ofreciendo préstamos de 2 dígitos dará como resultado oportunidades de negocios internacionales que deben superar cualquier costo de interés acumulado o arriesgar una deuda sustancial a partir de entonces. Este no es un caso extraordinario en la economía global de hoy en día. Hemos visto a países como Japón, Corea del Sur, Taiwán y China dar pasos prósperos en las últimas décadas. Desafortunadamente, dado el estado actual de los asuntos internacionales, simplemente no es factible que todos los países se conviertan en potencias económicas y disfruten de la calidad de vida que esta acción trae. Es una realidad implacable de la historia financiera y no cambiará. Lamentablemente, Sri Lanka ahora debe tratar de navegar por las opciones para salir de su crisis, una de muchas que actualmente existen en todo el mundo. Con la turbulencia económica que se avecina, es cada vez más esencial que tengamos a Sri Lanka en el tablero internacional de líderes de la economía del euro, lo antes posible. Las últimas cifras del Producto Interno Bruto de 2021 sitúan el Producto Interno Bruto de Sri Lanka en unos asombrosamente bajos $84.500 millones. Es preocupante que estas cifras probablemente bajen aún más en 2022, agravando aún más las dificultades de la nación. Repartido en una población de solo 22 millones de ciudadanos, la producción individual es sumamente escasa en comparación con la media global general. Como era de esperar, estas cifras bajas en la actividad económica de Sri Lanka la han situado al final de la lista de economías. El país se enfrenta a un clima político inestable e incierto, con una confianza que sigue siendo peligrosamente baja. Las tensiones siguen siendo altas, empeoradas por una abrumadora dependencia económica de otras naciones y reservas presupuestarias mínimas. Se ha concluido que la situación está peligrosamente cerca de una guerra civil. Pero incluso con los recientes reveses, ha tenido una ligera recuperación y sigue de cerca a sus países vecinos. Viendo este crecimiento notable, se han tomado medidas desde todos los niveles, para tratar de producir el próximo crecimiento exponencial tanto económico y social, como estructural. La industria había sido el verdadero problema con Sri Lanka, ya que no pudo ser capaz de desarrollar industrias que estuvieran a la altura de la competencia global. El turismo y los servicios solo tuvieron éxito dado que antes no enfrentaban suficientes desafíos. Pero ahora Sri Lanka está luchando por mantener la imagen de un paraíso relajante, visitado por muchos de vacaciones. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, el puntaje de Sri Lanka ha descendido, decepcionando a los economistas. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.